tardes, bienvenidos a Conversaciones Globales de Letras Libres. Soy Gisela Cossack. Por primera vez en la historia de México, se cuenta con dos candidatas a la presidencia de la República. Por lo tanto, es de esperarse que haya ciertos temas que sin duda van a estar en primer plano. La participación política de las mujeres, la prevención de la violencia de género, la inclusión de las mujeres indígenas, afromexicanas y temas tan importantes como el del Sistema Nacional de Cuidados. Eh, no cabe duda que México ha logrado conquistas muy importantes en relación con la agenda de las mujeres, pero también hay aspectos que hay que profundizar y hay, sin duda alguna, nuevas demandas o demandas que todavía están pendientes y que sin duda alguna, pues, serán tema para las candidatas y para la nueva presidenta del país. Hoy nos acompaña Adriana Favela. eh, de- Adriana Favela es doctora en Derecho y profesora de la materia Derecho Electoral en la UNAM. Ha dedicado 28 años a la materia electoral y ha ocupado diversos cargos como consejera nacional del INE y magistrada electoral. Actualmente es secretaria técnica de Igualdad e Inclusión de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fomenta la participación política de la ciudadanía e impulsa el ejercicio eficaz de los derechos político-electorales de las mujeres y de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, indígenas y afromexicanas. Es experta en empoderamiento femenino. Adelante, Adriana. Pues bueno, primero gracias por la invitación para participar en este evento y gracias también por la presentación que hiciste en relación con mi persona y obviamente, bueno, pues un saludo a todas las personas que nos hagan favor de escucharnos y de vernos. Y obviamente, como tú ya lo decías, Gisela, estamos en una circunstancia pues muy peculiar en nuestro país, México, porque estamos en las elecciones de 2024 donde se van a renovar 2.700 cargos de elección popular en todo nuestro país, pero el cargo más importante es la presidencia de los Estados Unidos mexicanos y tenemos la posibilidad real de que una mujer sea electa para ocupar ese cargo tan importante en nuestro país. Y ahí tengo una lámina que empezaríamos más bien con donde están las candidatas. Tenemos a la candidata Claudia Sheinbaum. Ella viene apoyada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que está conformada por Morena, el PT y el Partido Verde, ya que recordar que Morena es el partido político que está actualmente en el poder ejecutivo a nivel federal. Otra candidata es Xochitl Gálvez Ruiz, ella está apoyada por la coalición Fuerza y Corazón por México. Y ella, bueno, pues está apoyada por estos tres partidos que son PAN, PRI y PRD, que seríamos los de la oposición, ¿no? Y luego está un hombre, nada más, Jorge Álvarez Maínez, él es el, bueno, era precandidato antes y ahora es el candidato a la presidencia de la República por parte del Movimiento Ciudadano para este 2024. Pero aunque hay un nombre, la realidad es que creo que la contienda se va a disputar de manera pues bastante interesante entre la candidata Claudia y la candidata Xochitl Gálvez, porque son ellas las que están apoyadas por los partidos políticos que han tenido pues una fuerza importante a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces está la posibilidad real de que se elija la primera mujer presidenta de México. Ahora, con independencia de quién de ellas sea electa, obviamente tendrá que tener la mayoría de los votos, pues aquí también es algo muy relevante porque entonces tendríamos que estar hablando ya de estar construyendo una agenda de género. ¿Cuál es la agenda de género? Bueno, en el caso de las mujeres, pues una agenda que vaya focalizada a poder buscar una solución, la solución más adecuada para los problemas que vivimos las mujeres. Y primero hay que recordarle a las personas que, aunque la Constitución
en las leyes mexicanas, como sucede en la mayor parte de los países del mundo, nos dicen que hay una igualdad entre los hombres y las mujeres, la realidad nos muestra que esa igualdad pues no es real, no es sustantiva, porque tenemos situaciones y condiciones diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres pues tenemos a nuestro cargo ciertas obligaciones adicionales, como son el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de las personas enfermas, y estamos luchando también con una cultura patriarcal que precisamente nos decía que las mujeres tenemos que hacernos cargo de estos cuidados de la familia y del hogar, mientras que los hombres son los que podían estar participando en las cuestiones políticas, en la toma de las decisiones. Entonces, esta agenda que se vaya construyendo, que se está construyendo en relación con las mujeres, pues tendría que ver estos fenómenos, estas situaciones, y buscar un apoyo real para que las mujeres podamos seguir desarrollándonos y tener mayores oportunidades en la vida, desde poder estudiar, poder estar trabajando, acceder a buenos salarios, porque si bien es cierto, cada vez se ha abierto más la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en la sociedad, el político, el económico, el académico, muchísimas cuestiones de la tecnología. Sí, las mujeres hemos estado ahí participando, pero ha sido una participación que nos ha costado muchísimo trabajo porque tenemos que lidiar al mismo tiempo con situaciones que nos van frenando, o que se presentan como obstáculos, ¿no? Y creo que la primera cosa que tendríamos que tratar en esta agenda de género, que se le debería de presentar a las candidatas a la presidencia, o que cualquiera de ellas que llegue a gobernar se comprometiera, sería muy bueno a llevarla a cabo, sería, yo creo que primero estar erradicando y sancionando la violencia contra las mujeres. Y ese es un fenómeno muy importante porque también nos damos cuenta que en nuestro país, México, pues todos los días es impactante el número de las mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. No necesitamos hacer absolutamente nada más que tener este género femenino, y por esta circunstancia ya nos ubicamos en una situación de riesgo, ¿sí? Y esa violencia que se da en las familias, en los hogares, obviamente también en las calles, porque puede ser un acoso, ¿no? De tipo sexual, la violación, o los acosos laborales, o cualquier tipo de violencia que vivimos las mujeres, pues obviamente esta violencia también se va trasladando a todos los ámbitos, ¿no? Hay violencia en los hogares, hay violencia en las calles en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, hay violencia laboral o acoso laboral, hay violencia sexual, pero también hay una violencia política contra las mujeres en razón de género por el simple hecho de ser mujeres, y porque desafortunadamente en esta cultura patriarcal que todavía está imperante en nuestro país, como sucede también en la mayor parte de los países de Latinoamérica y a veces hasta del mundo, se cree precisamente que las mujeres deberíamos de estar confinadas a la casa, al cuidado de los hijos, como ya les decía, al cuidado de las personas enfermas, y los hombres tendrían que estar ejerciendo los cargos importantes y de decisión. Entonces, hay que ir derribando esta situación para que de verdad las mujeres podamos desarrollarnos de manera libre y sin tener ningún temor a la violencia, ¿no? O sea, entonces, creo que ese sería el primer punto. Y si no me creen, pues bueno, revisen ahí las cifras que existen en relación con los abusos sexuales, las violaciones e inclusive con los feminicidios, porque les digo, las mujeres nos violentan por el simple hecho de ser mujeres sin tener que hacer alguna otra, o estar en alguna otra circunstancia. Luego creo que también algo muy importante es, en relación con las mujeres, sería fomentar que se logre una independencia económica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las mujeres tenemos ya cada vez mayor acceso a la educación, a poder estar laborando, lo cierto es que muchas veces nos dan los cargos de menor rango dentro de las estructuras, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Hay muchísimas mujeres que están ahí trabajando, pero son las mujeres que ocupan los cargos más de más bajo nivel y obviamente de menos importancia, pero cuando ya estamos revisando los cargos que tienen que ver con
ser jueces, o sea, juzgadoras, magistradas, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces todo se va volviendo como una especie como de pirámide, donde ya las mujeres no pueden seguir caminando. Y entonces hay muchas mujeres que tienen estas actividades de base, pero son pocas las mujeres que llegamos a los cargos de decisión. Y pasa eso, pues muchas veces en las instituciones públicas, en las empresas, en las universidades, los decía en el Poder Judicial de la Federación, pasaba muchísimo en el INE. Acuérdense que yo fui consejera del INE y primero en el 2014 que llegamos la primera generación de consejeros y consejeras del INE, cuando se cambió del IFE al INE, pues éramos de 11 integrantes con votos, solamente éramos 3 mujeres, luego cada vez se fue incorporando más mujeres hasta que ahorita tenemos a una mujer presidiendo esa institución y en total son 6 mujeres de 11 integrantes y obviamente ya se tiene una mayoría. O por ejemplo aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, que es el órgano máximo de dirección o de resolución en esta institución, pues igual, de 5 integrantes solamente tienen a 2 mujeres y siempre pues ha sido minoría la representación de las mujeres, les digo, en las tomas de decisiones. Y también ven la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 integrantes, pues solamente están 4 mujeres, ¿no? Y ha sido la integración que más mujeres ha tenido en toda la historia de nuestro país. Entonces, sí hay que buscar que las mujeres podamos ir accediendo a los cargos de decisión, pero que lleguen un mayor número de mujeres. Y también yo les decía que algo también importante era exigir un salario igualitario en relación con los hombres y las mujeres, y obviamente acorde con cada una de las actividades que se realizan, pero es muy común también encontrar a mujeres que realizan las mismas funciones que los hombres y a las mujeres se les paga pues un salario menor. Y la independencia económica es algo también fundamental, porque precisamente también para poder ir combatiendo el tema de la violencia contra las mujeres, pues lo primero que tenemos que hacer es que las mujeres tengan esta autonomía económica, donde ellas puedan tener acceso a recursos económicos que los puedan estar generando gracias a su trabajo, gracias a distintas actividades y que eso les permita también tener la manera de irse a vivir a otro lugar para poder dejar a las personas violentadoras que están en sus hogares, que generalmente son sus parejas, y muchas mujeres aguantan las cuestiones de violencia porque no tienen a dónde ir o no tienen los recursos suficientes para poder buscar otro lugar a donde pues establecer su hogar para poder ahí desarrollarse lejos de estas circunstancias de violencia. Y algo también muy importante es que estemos, pues sobre todo viendo y denunciando todos los casos de violencia, porque no es solamente una violencia física, una violencia sexual, que obviamente son gravísimos esos casos, pero hay muchas veces que hay una violencia emocional, no psicológica, que tiene que ver también con nuestro aspecto físico, ¿no? Entre otras circunstancias. Entonces ahí también creo que hay que poner atención en esta cuestión porque resolviendo el tema de la violencia, generando que las mujeres podamos tener una autonomía económica y una mejor preparación, exigiendo salarios que sean igualitarios entre hombres y mujeres y de acuerdo con la actividad desarrollada, pues podemos estar empoderando más a las mujeres para que puedan desarrollarse en climas libres de violencia. Y el otro tema creo que es fundamental es el Sistema Nacional de Cuidados, que también eso es algo de lo que necesitamos hacer y exigir para que se vaya erradicando esta cultura patriarcal, porque en este Sistema Nacional de Cuidados, pues lo que yo entiendo que es que la finalidad es que se vaya, pues diversificando el cuidado de la familia, del hogar, entre todos los miembros de la familia, no solamente que recaiga entre las mujeres, pero también que el Estado mexicano apoye para que se tenga la posibilidad de que tanto como los hombres y mujeres de un hogar se puedan desarrollar a plenitud y sin tener estas limitaciones que luego sobre todo recaen en las mujeres, de que a veces no podemos seguir avanzando
en nuestros trabajos porque se necesita contar con mayor tiempo, pero no lo podemos destinar porque además de tener que trabajar, tenemos que llegar a nuestras casas a hacernos cargo de la limpieza, preparar los alimentos, ver que nuestros hijos, hijas hayan hecho las tareas o cuidar a un familiar enfermo. Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados sí debería de impulsarse, ¿no? Tiene que ser un proyecto con pues bastante amplio, pero que vaya viendo las distintas esferas en las que se puede apoyar para que las mujeres no carguen con esta circunstancia, que pues se nos ha asignado de manera cultural, ¿no? Desde que llegamos a ser hombres y mujeres en este planeta. Entonces, sí necesitamos este Sistema Nacional de Cuidados, entre otras circunstancias. Pero yo creo que el tema de la violencia es algo muy importante. Ahora, en la cuestión política, que es donde yo estoy más familiarizada y haciendo más investigaciones y tengo más experiencia, pues ahí también vemos que se ha ido avanzando por parte de las mujeres a lo largo de estos años. Y ahí tenemos una lámina donde nos muestra la conformación del Congreso desde el 91 hasta el 2021 y vemos ahí, me gusta mucho mostrar esta lámina, cómo se va avanzando en la participación política de las mujeres a lo largo de estos años, ¿no? Y cómo de tener una participación del 7%, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión, en el 2021 logramos una integración paritaria. ¿Qué significa la paridad? La paridad significa que las mujeres accedan al mismo número de cargos que también ocupan los hombres en estos órganos de elección popular. Y también vean también lo que pasaba en el Senado de la República. Empezamos con una participación del 6% y ya en el 2018 también logramos una integración paritaria, donde tenemos un igual número de senadoras y de senadores en ese órgano legislativo. Y aquí también me detengo para explicarles por qué es importante que estemos las mujeres en los cargos de decisión y en los órganos, también participemos en los órganos de elección popular. Porque a partir de que las mujeres empezamos a participar en estos órganos legislativos, por ejemplo, se empezó a tomar en cuenta lo que realmente necesitamos las mujeres para poder ir desarrollándonos, ¿no? Entonces, muchas veces se han aprobado en muchos órganos legislativos, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el derecho a decidir, ¿no? O sea, sobre los cuerpos, o sea, las mujeres sobre sus propios cuerpos, y otra serie de circunstancias que nada más nos afectan a nosotras y que tendría que escucharse nuestra voz para precisamente buscar una solución que sea acorde con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estar ahí las mujeres, les digo, en los órganos de elección popular, pero también de los órganos de decisión. Y ya hemos visto que en este tema de la participación política de las mujeres hemos avanzado muchísimo en los últimos años. Y también por ahí tengo otra lámina que me encantaría que se compartiera, por ejemplo, con las mujeres que han sido electas para gobernar sus propias entidades federativas, que desde 1953, cuando se le reconoce a la mujer el derecho a votar en nuestro país, hasta el año 2023, pues han sido electas 16 mujeres, ¿no? Cuando realmente en un periodo de 1953 al año 2020 habían sido electos, por ejemplo, 344 hombres y solamente 7 mujeres. ¿Y por qué había tan poquitas mujeres electas? Pues porque simplemente los partidos políticos no las postulaban. Entonces, en el INE emitimos un acuerdo donde se obligó a los partidos políticos a postular mujeres como candidatas a las gubernaturas y obviamente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y nosotros en 3 años logramos que fueran electas pues 9 mujeres, o sea, lo que logramos en 3 años más de lo que se había alcanzado en 68 años que habían transcurrido en nuestro país a partir de que tenemos el derecho a votar para todas las elecciones populares de todos los niveles. Entonces, estas acciones afirmativas o medidas de nivelación, pues obviamente evidencian que sí se puede
hacer una diferencia y potencializar el acceso de las mujeres, por ejemplo, en este caso, a los cargos de elección popular, ¿no? Y como les decía también, bueno, esto ha logrado pues un mayor número de participación de las mujeres, de acceder a los cargos y obviamente también de que tengamos ahorita la posibilidad de que una mujer sea electa, porque los partidos políticos más importantes postularon a dos mujeres, o sea, cada uno de estas dos coaliciones, para acceder a ese cargo de elección popular. Entonces, creo que este avance que se tiene en la materia electoral, pues también se podría potencializar en otros aspectos de la vida de las mujeres. Y como les decía, creo que el más relevante es tratar de erradicar la violencia en contra de las mujeres de todos los tipos. Y también creo que para lograr esta circunstancia, pues también hay que estar pues concientizando mucho, ¿no? Qué implica vivir una violencia, qué casos son, o sea, deben de considerar como violencia, porque también el problema que tenemos es que las mujeres en esta cultura patriarcal, pues casi o sea, estamos viendo esos actos de violencia como algo natural, como algo común, y muchas veces no los detectamos como casos de violencia que realmente nos están dañando y que nos están, de alguna manera obstaculizando nuestro desarrollo como personas, como seres humanos que tenemos derecho a desarrollarnos obviamente en paz y libres de violencia. Entonces también es trabajar mucho con las mujeres haciendo conciencia de cuáles pueden ser actos de violencia, no tolerarlos, obviamente denunciarlos, pero es importante que cuando se haga este tipo de denuncias, pues las mujeres tengamos obviamente a dónde ir. Entonces hay que recuperar también los apoyos para los refugios de las mujeres, ¿no? Los apoyos también para las guarderías, para que las instancias infantiles, para que las mujeres, cuando vayamos a trabajar, podamos tener un lugar donde se puedan quedar nuestros hijos y estar aprendiendo y estar bien cuidados, y obviamente con toda la reglamentación acorde para que pues se les dé un buen trato, ¿no? Y también pues una buena formación desde el punto de vista académico también, si hay guarderías y que estén ahí pues al cuidado de los menores de la edad, ¿no? También creo que les decía que algo muy importante es esta independencia económica. Ojalá que las candidatas que están contendiendo para la presidencia de la República Mexicana, pues puedan también tener propuestas muy concretas de cómo se puede hacer para abrir más oportunidades desde el punto de vista económico para las mujeres, a lo mejor seguir incentivando que las mujeres puedan poner sus propios negocios, pero que tengan un apoyo para poder hacerlo, porque hay muchas mujeres que son muy emprendedoras, pero que desafortunadamente no tienen el apoyo económico, pues para poder comprar lo indispensable para poner algún tipo de negocio o lo que ellas quieran para poder tener recursos económicos. Entonces, creo que para mí estos serían los puntos fundamentales, ¿no? Ir erradicando la violencia que vivimos las mujeres, tener obviamente programas que sean bastante eficaces para lograr esta circunstancia. Y creo que también en esta situación de la violencia es importante que concienticemos a los hombres, porque desafortunadamente son los hombres los que generalmente violentan a las mujeres, aunque también hay veces que las propias mujeres violentan a otras mujeres, pero esos son casos excepcionales. La realidad es que casi siempre son los hombres los que están violentando, no todos los hombres, ¿no? Sino que está muy acotado quiénes son más violentadores, y también recordar que esas violencias generalmente se sufren por las personas más cercanas a las mujeres, que casi siempre son sus parejas sentimentales o exparejas o alguien de su familia que sea una persona muy cercana. Entonces creo que también hace falta una campaña de concientización, porque también yo creo que no todos los hombres son violentadores. La verdad es que la mayoría son bastante aliados de las mujeres, pero esos hombres que sí violentan son los que hacen tanto daño, porque
abusan sexualmente, violan o inclusive matan a las mujeres. Entonces sí hay que tener una campaña de concientización, porque creo que aquí solamente uniéndonos hombres y mujeres y todas las personas podemos ir erradicando esa violencia contra las mujeres, obviamente, pero también contra las demás personas que, por ejemplo, también pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como las personas indígenas, las personas con discapacidad, las personas afromexicanas, las personas de la diversidad sexual y las personas migrantes, entre otros grupos. Y les decía también que la cuestión económica, que tenemos que pugnar por una autonomía económica, por una igualdad de salarios y pues una igualdad de oportunidades en general para que las mujeres nos podamos seguir desarrollando, pero sí, les digo, libres de violencia y también libres de cualquier tipo de discriminación. Entonces, esto creo que sería lo más importante que tendríamos que tener en una agenda de género, y obviamente lo que ya también platicábamos del Sistema Nacional de Cuidados, que también ya hay propuestas que se han formulado, ya están aprobadas inclusive por alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, pero falta que se examine y se aprueben por la otra cámara para que finalmente se pueda seguir con el proceso legislativo, ¿no? Y también creo que algo que deberíamos de hacer todas las personas cuando llegamos a un cargo de decisión, ya sea la presidencia de la República, diputaciones, senadurías, las gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o cualquier otro cargo, ayuntamientos, alcaldías, es pues también trabajar muy de la mano con las personas, porque muchas veces queremos hacer algo en pro de algún grupo, pero nosotros tal vez no tenemos todo el conocimiento necesario y necesitamos ir con la gente a preguntar qué se necesita, cuáles son sus circunstancias y cuáles podrían ser las mejores soluciones para poder, pues, acabar con ese problema que se esté viviendo. Entonces yo creo que también es algo muy importante que las personas que son funcionarios o somos funcionarias o que llegan a los cargos de elección popular también haya un acercamiento real con la ciudadanía para que entre la ciudadanía y los órganos del Estado mexicano puedan construir realmente soluciones que sean eficaces. Entonces, creo que yo diría esto así de manera global, y no sé si hay alguna pregunta, creo que por ahí había algunas preguntas que se querían formular. Muchísimas gracias, Adriana, por tu exposición. Tenía una primera pregunta en relación con el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cuál ha sido el inconveniente, a tu juicio, el inconveniente mayor que se ha presentado de cara a un proyecto tan importante? Financiamiento, falta de voluntad política, todas las anteriores. Todo lo demás. Pues mira, es una pregunta muy interesante y creo que tú mismo le estás diciendo a Gisela. O sea, a ver, cada, hay que tener conciencia que cada derecho que se reconoce a las mujeres nos ha costado muchísimo, nos ha costado casi, o sea, nos ha costado sangre, ¿no? O sea, Mm, acuérdense que ni siquiera nos daban el derecho a votar, ¿no? O sea, lo logramos en 1953, ¿no? O sea, tenemos apenas 70 años, vamos a cumplir 71 en 2024 ya votando y participando activamente en la política. Y esta resistencia que existe para reconocer los derechos de las mujeres o cuestiones que puedan apoyar el desarrollo de las mujeres, siempre hay una resistencia, desafortunadamente. Este, y es algo también que tenemos que estar derribando constantemente. Entonces, y esa resistencia no es solamente por el Sistema Nacional de Cuidados, es en cualquier cosa que tenga que ver con algún beneficio de las mujeres. Siempre nos cuesta muchísimo trabajo lograr las cosas. Yo les comparto, por ejemplo, que como consejera del INE, cuando nosotros estábamos precisamente exigiendo a los partidos políticos que postularan igual número de mujeres que de hombres a las candidaturas a las gubernaturas. Bueno, todo el mundo nos reclamaba, me refiero a los partidos políticos, ¿no? Hubo pronunciamientos, inclusive en el Senado de la República,
de que nos exhortándonos a que no tomáramos esa clase de medidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque era un beneficio para las mujeres, ya lo vimos en la lámina que presentamos, ¿no? O sea, en 3 años logramos que fueran electas 9 mujeres como gobernadoras, cuando en 68 años habían sido electas solamente 7, ¿sí? Pero hay una resistencia enorme. Afortunadamente, pues en el INE hicimos un frente común y aprobamos esa determinación y bueno, y seguimos adelante, pero siempre hay una resistencia a hacer este tipo de modificaciones o de aprobación de propuestas que vayan beneficiando a las mujeres, porque ya lo que nosotros conocemos dentro de esta cultura patriarcal que todavía prevalece, pues parecería que no queremos moverle nada, ¿no? Que sigamos con lo que ya está determinado y en lo que ya hemos estado viviendo y que hemos seguido ahí sobreviviendo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, siempre hay esa resistencia. Y luego la otra cuestión es que cuando ya en esta clase, por ejemplo, ya de políticas públicas, que podría ser el Sistema Nacional de Cuidados, aunque se quiera apoyar, pues entonces ahora hay que buscar los recursos, ¿no? Buscar también cómo se va a instrumentar este Sistema Nacional de Cuidados, que seguramente muchas instituciones del Estado mexicano van a tener que intervenir, pues para poder hacer que eso se vuelva una realidad. Porque también es lo que hemos visto en relación con los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, es de que primero, esta resistencia a reconocernos el derecho, ¿no? Cuando se logra el reconocimiento, entonces el otro problema es cómo se va a llevar a cabo en una realidad concreta, o sea, cómo se va a instrumentar, ¿sí? Y eso también es algo con lo que se batalla todo el tiempo. Y obviamente ahí, además de las resistencias, pues también siempre está inmerso, pues, de dónde se van a sacar los recursos, cómo se va a instrumentar toda esta circunstancia. Y sobre todo, Gisela y querido público, que las personas que van a tener que llevar a cabo esta instrumentación una vez que se apruebe, que ojalá que así sea este Sistema Nacional de Cuidados, pues que de verdad verifiquen que se esté implementando en forma eficaz, ¿sí? Porque si luego tenemos toda esta situación y no resulta eficaz, pues entonces a las mujeres no nos van a ayudar con esta situación de, de irnos quitando cargas que históricamente y culturalmente nos han sido impuestas por la sociedad, ¿no? Entonces, son estas dos cosas, la resistencia, la falta de recursos y verificar también que cuando se instrumente se haga de la manera más eficaz posible. Entiendo. Tú misma nos has comentado que ha habido, por supuesto, una creciente participación de las mujeres dentro de la gobernación dentro del gobierno de México en sus distintos niveles. Debería haber resultados más significativos con respecto, por ejemplo, al Sistema Nacional de Cuidados o a las medidas contra la violencia de género. Claro, sí, coincido totalmente, porque ahí también vemos que lo que necesitamos realmente es un cambio cultural. Y ese cambio cultural nos tiene tenemos que estar involucrados todos, tanto hombres como mujeres, porque efectivamente, Gisela, a ver, han llegado un mayor número de mujeres, y lo veíamos en la lámina que presentamos. Ya hay una integración paritaria en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y eso mismo sucede, o sea, estamos hablando del Congreso de la Unión a nivel nacional, pero también en las legislaturas locales, en las entidades federativas, también hay una integración, inclusive en su mayoría con mujeres, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que llegan ahí las mujeres, llegan al poder, pero no ejercen el poder. Y eso también es una cuestión que tenemos que ir derribando culturalmente. Y me da mucha, bueno, me da mucha pena que las cosas sean así, pero también hay que hablarlo, porque mira, tenemos ahí más mujeres representando a las propias mujeres, pero a veces no tienen una agenda de género, ¿sí? O Mm. no quieren ejercer el poder y no nos unimos entre nosotras para precisamente establecer una agenda de género y que con independencia de nuestras convicciones políticas, a qué bancada perteneces, a qué grupo parlamentario perteneces y lo que tú pienses ya de acuerdo con tus convicciones políticas, decir, bueno, con independencia de eso nos vamos a unir y vamos a sacar estos temas adelante, ¿sí? Si lo hicieran, querida Gisela,
y estimado público, pues obviamente estas cuestiones como el Sistema Nacional de Cuidados, tener medidas más eficaces para combatir la violencia, pues ya se hubieran aprobado y ya se estuvieran ejecutando, ¿sí? El problema es que llegamos ahí a los cargos de decisión o de elección popular y no se tiene una agenda de género, ¿no? Clara, y además falta que las mujeres también pues la impulsen de manera uniforme, ¿no? Con independencia de sus convicciones políticas. Y hemos tenido ejemplos que han sido muy importantes a lo largo de estos años. Por ejemplo, me acuerdo de la legislatura del 2000, por ejemplo, no sé, 18, donde tenemos ahí mujeres que habían sido electas como diputadas federales y que de verdad tenían una agenda de género y podías ver a todas unidas, PRI, PAN, Morena, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, todos unidos, para poder impulsar esa agenda o poner también altos a a la violencia, ¿no? Y trabajábamos de manera coordinadas, las legisladoras con las consejeras del INE y con las magistradas del Tribunal Electoral, y entre todas frenábamos las circunstancias de violencia. Entonces, ahí también falta tener conciencia nosotros también como mujeres de que tenemos la oportunidad histórica de ir accediendo a estos cargos de elección popular o de designación y que cuando estemos ahí no tenemos, o sea, no tenemos que olvidar nuestro compromiso de las mujeres y que tenemos que unirnos para sacar las cosas importantes adelante, con independencia de que no coincidamos en otras cosas que podría ser, no sé, la reforma eléctrica, no sé, miles de otros temas que no implican directamente a las mujeres. Entonces creo que sí nos falta esa ese ejercicio, ¿no? De unión entre las mujeres para poder sacar adelante nuestros temas, porque les digo, tenemos esta cuestión de tener ahorita el mayor número de mujeres legisladoras y deberíamos estar viendo que hay pues sí, un beneficio para todas las mujeres de nuestro país y para las niñas mexicanas en el sentido de decir, oye, esta legislatura de la paridad, que además así ellos se autodenominan, han aprobado todas estas leyes a favor de las mujeres y de las niñas mexicanas y han hecho todas estas aportaciones y realmente, bueno, pues a veces no se logran estos acuerdos, pero si las mujeres se unieran, a fuerza podrían sacar, por ejemplo, esto del Sistema Nacional de Cuidados sin ningún tipo de problema, pero vemos que también ahí están detenidas muchas cosas. Entonces ahí también, por eso les digo, hay que hacer un cambio cultural, aprovechar nosotros también las mujeres esta oportunidad histórica que estamos teniendo y si llega a ser electa una mujer para la presidencia de la República, yo diría que también con independencia de qué coalición haya triunfado, pues unirnos con estas personas y estar ahí exigiendo que se impulse esta agenda de género y que se vuelva una realidad, porque es lo que necesitamos. O sea, la verdad es que a mí no me importa de qué partido político están impulsando o no las cosas, lo que me importa como mexicana, y seguramente todas las personas coincidirán conmigo, es de que se atiendan los problemas que estamos viviendo, porque esos problemas ya no se pueden postergar, se tienen que buscar soluciones y se tienen que ser soluciones eficaces, ¿no? Y claro, como nosotras somos mujeres, pues estamos exigiendo una agenda de género, pero lo que queremos como personas mexicanas de cualquier género, ¿no? Es que haya una mejor sociedad, que podamos vivir en paz, que se terminen los problemas de la violencia y que todas tengamos como personas las mismas oportunidades y podernos desarrollar libremente, ¿no? Eso creo que es lo que buscamos como personas que pertenecemos a un país. Bueno, por último, pareciera que estos enfrentamientos ideológicos, seguramente que impiden que las mujeres que están en el poder puedan trabajar de manera mancomunada, quizás sea un inconveniente para una mayor inclusión de las mujeres de los pueblos originarios o las afromexicanas en puestos de poder. Sí, o sea, obviamente también allí hay una cuestión que tenemos que seguir atendiendo, pero por ejemplo, nosotros en el INE y el Tribunal Electoral también, se exigió, por ejemplo, que se tuviera candidaturas específicas para personas afromexicanas y para personas indígenas. Y también ahí lo que se buscó fue que
en esas candidaturas que se les dieron exclusivamente para estos grupos, también se cumpliera con la cuestión de la paridad, ¿no? Que se postulara igual número de mujeres y de hombres, porque necesitamos llevar las voces de estas mujeres y de estas, todas estas personas a los congresos para que sean escuchadas. Y también lo que yo les decía, si escuchamos a estas personas que nos digan cuáles son sus problemáticas específicas que ellas están sufriendo, pues se pueden buscar mejores soluciones. Por eso es importante que haya esta inclusión, ¿no? Y con las personas, te digo, indígenas y afromexicanas, ya se logró que en el 2021 fueran electas como candidatas y como candidatos. Y para esta elección del 2024 también se está exigiendo que, o sea, ya se exigió por parte del INE que se postularan candidaturas de personas afromexicanas, de personas indígenas, también de la diversidad sexual, con personas con discapacidad, inmigrantes, y tengan representación tanto en la Cámara de Diputados y Diputados del Congreso de la Unión, y también en la Cámara de Senadores. Y la novedad sería que en el Senado también arriben estas personas que vienen de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí también, bueno, pues la recomendación que yo también haría es que cuando estas personas de estos grupos en situación de vulnerabilidad lleguen a los órganos legislativos, pues lo mismo. Tiene que haber una unión entre ellos para poder impulsar una agenda que les sea común, porque también lo que yo he visto es de que ya están ahí, se presentan muchas iniciativas, pero a veces no se han aprobado porque falta el impulso de este grupo, ¿no? Que aunque pertenezcan a diversos partidos políticos, puedan estar impulsando esa agenda. Entonces, sucede un poquito igual que como lo que les comentaba con las mujeres, ¿no? Que están ahí ya en el 50% de las curules, de los cargos en los poderes legislativos, pero falta esa agenda que se tiene que impulsar y falta la unión entre las propias personas. Ahora, obviamente, hasta que haya un cambio cultural profundo, de mucha concientización en nuestro país, de que nos preocupemos por todas las personas, con independencia de que pertenezcamos o no a algún grupo en situación de vulnerabilidad, si logramos una concientización, bueno, pues obviamente podremos estar legislando con una visión muy incluyente, ¿no? De todas las personas, pero como no se ha logrado esta situación, pues por eso necesitamos que estas personas que pertenecen a las comunidades indígenas, las mujeres afromexicanas, pues estén también pues muy unidas para impulsar sus agendas respectivas, ¿no? Y buscar mejores soluciones a sus problemas que viven de manera pues directa estas personas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta interesantísima exposición. Muchísimas gracias al público que nos ha acompañado en esta edición de Conversaciones Globales de Letras Libres, dedicado al tema de la agenda de las mujeres de cara al escenario electoral del 2024. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad.